La casa de Ezequiel Martínez Estrada se ha convertido en un solar señalado en el mapa de los sitios entrañables de esta ciudad de Bahía Blanca, que él eligió para vivir, crear, luchar y morir. Convertida en museo desde 1991, la han visitado a lo largo de estos años escritores, artistas, funcionarios, docentes, alumnos, hombres y mujeres de nuestro pueblo y de distantes países que quieren acercarse a través de sus recuerdos al alma de ese hombre grande que tuvo la infrecuente costumbre de ser un hombre libre. Cuando en 1993 se cumplió el 60º aniversario de Radiografía de la Pampa, organizamos en Bahía Blanca el primer Congreso Internacional sobre la vida y la obra de Ezequiel Martínez Estrada. El 14 de septiembre de 1995 se cumplió el centenario de su nacimiento. Ese día inauguramos el segundo Congreso Internacional sobre su vida y su obra. En ambos encuentros se ha confrontado detenidamente su mensaje y se ha revalorizado su obra completa. Las actas de ambos congresos fueron editadas por nuestra fundación, concretándose así la publicación de 14 conferencias y 54 ponencias que en su conjunto constituyen una revisión completa y actualizada desde diversos ángulos de la vida y la obra total de nuestro escritor, por supuesto, sin con ello agotarla. Dichos análisis pertenecen a los más grandes especialistas mundiales de su obra, entre ellos Peter Early, Estados Unidos; Roberto Fernández Retamar; Cintio Vitier; y Ana Cairo Ballester, Cuba; Liliana Weinberg, México; Gregorio Weinberg; Dinko Citanovic; Miguel Alberto Guerin y Pedro Luis Barcia, Argentina. Además de 54 ponencias breves de investigadores extranjeros y de todos los puntos y universidades de Argentina, en conjunto dan la puesta al día de los estudios estradianos, abordados desde la literatura, la sociología, la filosofía, las ciencias políticas y la ética. De lo analizado, se extrajo que la celebrada coherencia y rectitud intelectual que caracterizó a Martínez Estrada a lo largo de su vida obedece a los valores fundamentales que cultivó. Su lucidez para advertir signos que pocos notaban en el cuadro social y cultural de su tiempo, y su fuerte sentido ético. Nació cerca del río Carcarañá, en San José de la Esquina, en Santa Fe. Salvo una primera etapa en la que predominó lo estético como valor máximo en su vida, que corresponde al período de 1918-1929, en que publica 6 libros de poemas y obtiene importantes premios a su labor literaria: el tercer Premio Nacional por Nefelibal, el primer Premio Municipal por Argentina y el primer Premio Nacional de Literatura por Humoresca y Títeres de Pies Ligeros, obra lírico-teatral con ilustraciones suyas. Fue arrebatado enseguida por el compromiso militante y exaltado de la verdad, de la moral y por la búsqueda existencial de un suprasentido más allá de lo religioso, en la pura dignidad humana. Su respuesta a las limitaciones de un hogar empobrecido y desgregado fue el autodidactismo. No pudo seguir estudios universitarios, pues sus padres se habían separado y su progenitor había quebrado numerosas veces como comerciante de ramos generales. Así, ante el impedimento de seguir estudios avanzados, él responde con la hazaña personal de estudiar solo, sin maestros, con la sola guía de su instinto,
llegando a ser uno de los intelectuales más prestigiosos del continente. Invitado por el gobierno de Estados Unidos, por la Universidad Autónoma de México, profesor extraordinario de la Universidad Nacional del Sur, miembro de la Academia de la Historia Cubana, galardonado caballero de la Orden Manuel Céspedes, también de Cuba, invitado al Congreso Internacional de Escritores de Rusia, premiado por la Casa de las Américas de Cuba. Pero no llevó la vida de un intelectual de biblioteca, consagrado a la pura especulación filosófica y al disfrute de becas o derechos de autor. Vivió toda su vida de un sueldo de empleado público. En 1915, ingresó al Correo Central, puesto que mantuvo hasta su jubilación 30 años después. Fue también hombre de compromisos duraderos. Se casó en 1921 con la pintora italiana Agustina Morriconi y vivió con ella hasta su muerte. No tuvieron hijos y ella constituyó todo su nido afectivo. La correspondencia, recientemente descubierta, dirigida a su esposa, nos muestra un Martínez Estrada inédito. Él, que no se permitía ningún tipo de efusión sentimental, ni aún en su poesía, aquí se presenta tierno, mimoso y enternecedoramente afectivo, dibujando así claramente la figura del esposo amante. A partir de 1924 se inició en la docencia, dando clases de literatura en el Colegio Nacional de La Plata, dejando un recuerdo imborrable. La segunda fase de su vida se inicia hacia 1930 y eclosiona en 1933, año en que publica Radiografía de la Pampa, libro señero de indagación sobre lo nacional, verdadero hito literario-filosófico de la ensayística hispanoamericana. Aquí, el poeta mimado de la élite abandona casi totalmente la poesía porque, como dirá en La cabeza de Goliat, en 1946, ante todo, el pensador y el artista tienen una misión intransferible, superior a su voluntad, que es la de revelar lealmente aquello que suscitan en él las cosas del mundo en que vive. Comienza para él el ejercicio de la inteligencia crítica. Esta fue la contraparte sociológica de su soledad. Se preocupaba por todos cuando justamente se alejaba de todos, porque este escritor de espléndidas amarguras, como lo calificó Borges, se convirtió para el común de la gente en el censor ceñudo y amargo de la sociedad argentina. Eso lo fue alejando de cenáculos literarios y de fiestas sociales, para refugiarlo en cambio en el estudio del violín, o cada vez que podía, en su chacra de Goyena, que adquirió en 1937 con el fruto de sus premios literarios. Presidió la Sociedad Argentina de Escritores, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Reemplazó la bonomía de la reunión social por el peligro de la militancia. En 1947 publica Invariantes históricos del Facundo, Nietzsche, y termina de redactar Muerte y transfiguración de Martín Fierro, el texto más completo de análisis y crítica del libro argentino por antonomasia, el Martín Fierro de José Hernández. Y aquí se produce la segunda conversión de Martínez Estrada. Con lucidez anticipatoria,
estudia la cultura popular como fenómeno en sí. Refiriéndose a esa época, dirá en 1956, en Cuadrante del Pampero: después de haber dedicado con pasión 25 años a las letras, a la poesía y al ensayo de crítica social, decidí acercarme a ese pueblo del andrajo, a ese lumpenproletariat, y abandonando cruelmente a las musas, descendí a los infiernos. Según la definición de Martín Fierro, los infiernos de la frontera y de los toldos, donde hace muchos años vivían esos hermanos, más tarde refugiados en la ciudad, que es donde Perón los encontró esperándolo. Comprendí entonces muchas cosas que había ignorado, sin ser yo un aristócrata del dinero, pero sí un pensador y un artista para las élites. Como dijo José Luis Romero, en Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, indagará la barbarie. Solo, pero iluminado por un suprasentido, desenmascara antivalores. Siente que ese es su deber y lo cumple hasta las últimas consecuencias. Paralelamente, escribe cuentos y obras teatrales y se vuelca con pasión a la música. En 1944, publica sus más famosos cuentos, La inundación y La cosecha. En 1949, El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson. Y en mayo de ese año, se radica en Bahía Blanca. Esta es su etapa profética. Un profeta que clama en el desierto, pues nadie le cree. En carta del 11 de septiembre de 1949, le escribe a su amigo Orfila Reinal: veo descender la marea de la cultura y de los valores humanos, pero a mi alrededor se cree que los estampidos son buscapiés de chicos que se divierten. Se va quedando solo y lo sabe. Dice: estoy acomodándome a la soledad verdadera como el que se prueba el ataúd. Entonces toca el violín y se apasiona por el ajedrez. Son sus lecturas favoritas Simon Bale y Walden o La vida en los bosques, de Thoreau, el forjador de la desobediencia civil. En su amor por la naturaleza y sus criaturas, los pájaros ocupan un lugar preferencial, a tal punto que en su casa los gorriones que se caían de los nidos eran atendidos por el matrimonio Estrada y luego andaban en libre vuelo por toda la casa. Llegaron a tener más de 10 pájaros con nombres propios y afectos particulares que han sido retratados más de una vez en las manos, en los hombros o la cabeza de don Ezequiel o de su esposa Agustina. Entre 1951 y 1955 sufre otra etapa de prueba. Contrae una extraña enfermedad, neurodermitis melánica, y responde nuevamente con estoicos valores de actitud, porque ante la enfermedad, la postración, las peregrinaciones humillantes de hospital en hospital, de médico en médico, sin tener un diagnóstico acertado, él responde con trabajo creativo en cuanto la más mínima mejoría se lo permite. A pesar de su fervorosa voluntad, debió dejar de leer y escribir por largos periodos. Dice en una carta del 2 de abril de 1952 a Frida Jules de Mantovani: ¿sabe usted que llevo 15 meses en cama postrado, con la piel negra y un prurito que me enloquece? No le extrañe que lea poco y escriba menos. Y un mes después, en carta a Pablo y Berta Lejarraga, les dice: sigo en cama, con la comezón que no me da descanso día y noche. Lo cierto es que me trajeron a Córdoba casi difunto. Al doctor Berman le debo estar vivo.
¿Tengo todavía algo que realizar? Yo siento que sí. ¿Cuántas cosas importantes podría decir de estar sano? Y ya en agosto dice: Mi salud sigue mejorando en intermitentes recaídas de las que resurjo más fuerte. La piel se va aclarando, el ánimo mejora y el tono vital se afirma. Solo la piel se mortifica. En 1956 recobra la salud y publica su maravillosa Marta Riquelme y Sábado de Gloria. Pero la responsabilidad por el país lo lleva a asumir sus enfermedades como propias, por lo que simultáneamente publica sus ensayos más furibundos. ¿Qué es esto? Catilinarias, Cuadrante del Pampero, Exhortaciones, Las 40 y El hermano Quiroga, donde narra su entrañable amistad con el escritor suicida. Estudia a fondo la vida y la obra de Montaigne, Balzac y Nietzsche y publica Heraldos de la Verdad, realidad y fantasía en Balzac, y retoma la poesía ya en el ocaso de su vida, pues como dijo Heidegger, la poesía es el último refugio de la metafísica. Pero una poesía cerebral, casi aforismos. Esta constituye su etapa reflexiva, donde apela nuevamente a valores de actitud como respuesta frente a la muerte. Es la etapa de la sabiduría, donde él adquiere visión del suprasentido, pero muy dolorosa y amarga. Has vivido al revés de tu destino. Te ofrecieron amor y no quisiste, fortuna y gloria, y preferiste el vino de la sabiduría que es tan triste. Y ahora, al final de tu camino, buscas a Dios, que sabes que no existe. Ni aún en esta etapa filosófico-metafísica rehúye el compromiso activo. Baste leer su discurso en la universidad y Mensaje a los escritores. Por entonces también propone al gobierno nacional un proyecto de establecer a Bahía Blanca como capital federal del territorio. Él, que había sido un conspicuo antiperonista, no por ello se casa con el llamado gorilismo en la jerga de la época, y se dirige especialmente a los jóvenes, a quienes habla como padre severo y como maestro inflexible, no como instructor ni como preceptor. Y les dice: los educadores más efectivos son los que enseñan con el ejemplo. En una democracia, los educadores son los magistrados y los funcionarios del Estado. Ellos pueden educar e instruir, pero también pueden corromper y envilecer. Yo no creo ser un ser conservador ni un reaccionario, sino lo inverso. Y esto es lo que ofusca a los jóvenes ofuscados. Un hombre que diferencia los principios de las tácticas, el logo de la praxis, los deberes de la conciencia, de las obligaciones municipales, el patriotismo del nacionalismo, la libertad del liberalismo, la conducta recta de la conducta endurecida. Y agrega fustigante: no supongáis que os atribuyo exceso de rebeldía, sino todo lo contrario, exceso de obediencia. Solo que obedecéis a los instructores y no a los maestros, a los predicadores de insubordinación y no a los luchadores que saben morir sin alborotar, porque no os he visto luchar por ninguna fe, y sí por muchas consignas sectarias. Se os ha inculcado las doctrinas norteamericanas y soviéticas del éxito y del deporte, del progreso mecánico y de la praxis idolatrada de la técnica. El desideratum de esas doctrinas es el Homo Faber, el robot. A mí
me aterrorizan. Sería muy grave que, conscientemente, prefirierais los líderes a los maestros, que cambiarais los apóstoles y visionarios por los instructores de cuartel y los capataces de fábrica. Muchos de vosotros recordaréis cuál ha sido mi tesis inflexible. La vida del pensamiento que se organiza y sistematiza profesionalmente en las universidades requiere la libertad, la que se genera y desarrolla en el ágora, o sea, en la plaza pública, y requiere la disciplina y el método. Ninguna ciudad ha sucumbido por la libertad de sus súbditos, sino por la servidumbre de ellos. Ningún ser humano, en su juicio, puede sublevarse contra las leyes del Estado, sino cuando éstas se pervierten y se transforman en yugo que impone como condición el odio y el temor. Entonces sí, hay que optar entre vivir sin honra o morir con dignidad, sin aquella soberanía y libertad del espíritu que os dije. Muy posiblemente mañana cambiaréis de servidumbre y contribuiréis a hacer de los jóvenes lo que han hecho de nosotros. Una juventud que busca líderes y no maestros, técnicos y profesionales y no arquitectos de ideas, y músicos, escribas y fariseos y no defensores de esclavos negros. Al fin, decepcionado, rompe las lanzas con Argentina y se autoexilia en México. Ahí publica Diferencias y semejanzas entre los países de América Latina. En 1961 se radica en Cuba y en la necesidad de establecer raíces valederas para los americanos, traza un ambicioso plan de estudio sobre los grandes próceres del continente, que inicia con el fervoroso estudio de la figura de José Martí, el cubano universal, y seguiría con la figura del uruguayo José Artigas y otros. Su salud, quebrantada, le impidió incluso concluir su enorme Martí. Pero lo hecho alcanzó para ser reconocido por cubanos y extranjeros como uno de los mejores biógrafos de Martí. En 1963 gana el premio Casa de las Américas por su ensayo Análisis Funcional de la Cultura y Compasión Juvenil. A los 68 años se pone al servicio de Cuba y la Revolución Cubana, que es justamente el título de uno de sus 6 libros de esa etapa. Esto le valió nuevos y poderosos enemigos, pero los despreció. En carta a Victoria Ocampo del 22 de noviembre de 1963, dice: No transigiré con la basura que lee y escribe. Nada tengo que ver con ellos. Todos son genios, buenos patriotas, catadores de tabacos, cafés y vinos literarios. Se han tragado las coplas de ciego como sordos comedores de virutas. ¿A quién puede gustar estupideces como esta? Soñé que estaba viejo y solo en un asilo me preguntó una anciana: ¿no le gustan los libros? A partir de su regreso a la Argentina, concreta su exilio interior en Bahía Blanca, donde fallece en la madrugada del 4 de noviembre de 1964. Su esposa, doña Agustina, lo sobrevive unos años, y en ese interín crea la fundación que lleva su nombre. Ella fallece en Bahía Blanca el 1 de mayo de 1973, dejando una fundación que atesora sus recuerdos. Algunos aceptan a Martínez Estrada hasta su rechazo al peronismo. Otros
hasta su reproche a la Revolución Libertadora, otros hasta su acercamiento a Cuba. Después él murió, y debemos recordar que murió solo, que su entierro no fue multitudinario, que pocos lo acompañaron al cementerio local. El tiempo que rescata y cura, revaloriza y olvida, acercó fervorosas adhesiones, pero muchas, desgraciadamente, desde el recorte, desde el tomar solo la parte que me gusta o que me sirve para llevar agua a mi molino. Algunos solo aceptan a Martínez Estrada de Cuba para acá, otros lo rechazan por eso, pero él, para entonces, ya había escrito 50 y tantos de los casi 60 libros que escribió. Una maciza obra quedó a sus espaldas cuando en 1962 partió a México para después radicarse en Cuba. Por supuesto que ahí escribió su Martí, libro que, si aún fuera el único en su bibliografía, justificaría su permanencia en la memoria de ambos pueblos, Cuba y la Argentina. Hay que entender que Martínez Estrada y su obra no tienen otro dueño que el futuro, que nadie puede ya, a esta altura de la soberbia envergadura que se le ha reconocido a su noble alma, tratar de apropiarse de una parte de él, de cercarlo, de prohibir a los que no piensan como uno que se acerquen a su memoria venerada. ¿Qué nos dejó este hombre singular? Casi 60 libros que en distintos momentos le hablarán a distintos lectores en diferentes lenguas en que ha sido y está siendo traducido sobre distintos aspectos de la vida de un continente, especialmente de un país del sur del hemisferio llamado Argentina, país que él amó y sufrió mucho. Aparte de esas sesudas reflexiones, dejó todo un corpus lúdico de obras de ficción que seguirán conmoviendo a futuras generaciones porque siempre serán modernas, como esa fresca Marta Riquelme, que escrita en los años 40 asombra hoy como obra posmoderna por su ambigüedad genérica y su inquietante contenido. Pero además, y sobre todo, la imagen de un hombre íntegro que mantuvo permanentemente, por encima de toda bandería, una posición humanista y antitotalitaria. Defensor empecinado de la libertad y la dignidad de los hombres y de los pueblos, porque no dudó en polemizar con sus amados cubanos cuando consideró que la dignidad de un joven amigo y compatriota suyo había sido vulnerada por la policía del régimen al ser este extraditado. Mantuvo permanentemente por encima de todo avatar una coherencia total entre pensamiento, palabra y obra, siguiendo el dictamen único de su conciencia esclarecida de auténtico demócrata. Pero como exquisito artista que era, lo estético fue siempre el valor latente que completó y marcó su vida y su obra toda. Por ello, el enorme poeta que fue, seguirá diciéndonos estas palabras con que en 1927, en el libro Argentina, recordó a su terruño. San José de la Esquina, apenas te distingo, fragmentario de tan lejano y tan pequeño. Un poco de memoria y otro poco de sueño te van reconstruyendo en un plano arbitrario. La casa amplia tenía rejas en las ventanas y la luna tras ellas. Después, la galería y un tapial erizado con vidrios de botellas. Una tarde llovió con sol. Qué vieja y nueva esa lluvia de oro, y con cuánta alegría cantaba yo: que llueva, la vieja está en la cueva. Así sigue lloviendo en mi alma todavía. Fuera del pueblo, en casa de una vieja, una pala de sacar pan, un horno, otro chico, algún juego. La vieja que pitaba un cigarro de chala. Recuerdo bien la mano, el cigarro y el fuego. ¿Y algo más? Una fiesta junto a un río. La gente alegre, el viento a toda orquesta. Debió ser una fiesta muy triste aquella fiesta, pues mi madre se puso a llorar de repente. Un pañuelo de seda cuadriculado, el río, mucha tierra en el aire y un sol amarillento. Coches, gente cantando y nada más, Dios mío, y nada más que el sol, las lágrimas
y el viento. Ah, para siempre inmóviles recuerdos tan remotos que no sé si son míos y ciertos o de fiebre. Tengo miedo al tocarlos porque están casi rotos, que este se me deforme y el otro se me quiebre.